Sean bienvenidos. En este video se realizará un control del servomotor por medio de un microcontrolador PIC y comprobaremos el resultado de la señal a través de un osciloscopio. El microcontrolador a utilizar es el PIC16F18877, que ya se utilizó en un video anterior que fue de una cerradura electrónica. Primero haré una breve descripción de qué es un servomotor. Es, como su nombre lo dice, un motor eléctrico que tiene incorporado un sistema de regulación o control destinado para posiciones angulares o de velocidad. Se utilizan en diseños y construcciones de robots o proyectos que requieran una posición angular. Su datasheet es muy sencilla. Son 3 cables de diferentes colores que tienen un significado cada uno de ellos, y aquí los tenemos. Este cable rojo simboliza lo que es el voltaje, que van a ser de 5 voltios. El cable negro, que va a ser de tierra, y este cable que tenemos aquí de color amarillo, este va a ser para la señal del microcontrolador. En algunos servomotores, este cable cambia de color a blanco o naranja, pero su significado es el mismo. Su funcionamiento se basa en pulsos eléctricos de ancho variable, lo que se conoce como modulación de ancho de pulso, o PWM para abreviar, que pasan a través de un cable. Estos pulsos tienen una frecuencia de repetición que para los servomotores de corriente continua usados con mayor frecuencia es de 50 Hz, cuyo periodo corresponde a 20 milisegundos, que es la inversa de dicha frecuencia. El PWM enviado al motor determina la posición y se basa en la duración del pulso enviado, girando a la posición deseada. El servomotor espera un pulso cada 20 milisegundos y la longitud de dicho pulso determinará hasta dónde va a girar el motor. Por ejemplo, un pulso de 1.5 milisegundos hará que el motor gire a una posición de 90 grados. Aquí, como lo podemos observar, tenemos aquí la posición de 90 grados y cada ancho de pulso son de 1.5 milisegundos de una señal total de 20 milisegundos, o lo que vienen a ser los 50 Hz. Y aquí lo tenemos para 0 grados o 180. Y su representación en señales vendría a ser esta. Aquí tenemos lo que es la señal de 0.5 milisegundos en 20 milisegundos para 1.5 y 2.5. Ahora vamos a tener los datos necesarios que vamos a ocupar para el funcionamiento del servomotor. Tenemos ahora que la frecuencia que se va a usar, ya dijimos, es de 50 Hz. El voltaje de alimentación va a ser de 5 voltios. Y vamos a calcular lo que es el periodo. Y como ya mencioné, el periodo va a ser igual a la inversa de la frecuencia. Y tenemos aquí 1 sobre 50 vienen a ser 20 milisegundos o 0.02 segundos. Y esto viene a ser como una pequeña representación de cómo se van a ver estos anchos de pulso al momento de comprobarlos en un osciloscopio. Dentro de estas señales de frecuencia existe algo que se denomina el ciclo de trabajo, que es la relación del tiempo en que una señal se encuentra en estado activo y el periodo total de la misma. Y tenemos aquí una regla de 3 sencilla que nos determina la relación del ciclo del trabajo en comparación de una señal completa. Y tenemos aquí que el periodo total, para este caso, van a ser de 50 Hz. Estos 50 Hz corresponden al 100%. Y tenemos aquí lo que pertenece el tiempo activo, cuánto viene a ser el ancho del pulso que se está enviando. Y esto determina el ciclo del trabajo. Y ahora, dependiendo de la posición que se vaya a requerir, tenemos diferentes ciclos de trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el ciclo de trabajo perteneciente para la posición de 0 grados, sabemos que para 0 grados el ancho de pulso va a ser de 0.5 milisegundos. Entonces, teniendo este dato, lo vamos a sustituir en esta fórmula que acabamos de crear. Aquí va a ser el tiempo activo por 100% y esto lo vamos a dividir entre el periodo total, que son 20 milisegundos. Realizando esta operación tenemos un ciclo de trabajo del 2.5%. Tenemos ahora un ciclo de trabajo para posición de 90 grados. Realizamos lo mismo, pero este caso va a ser de 1.5 milisegundos su tiempo activo. Y para este caso tenemos un resultado de 7.5%. Y tenemos aquí lo que es para una posición a 180
y tenemos que es de 12.5%. Y ahora, si yo quiero calcular el ciclo de trabajo, teniendo del 8.75%, yo quiero saber lo que viene a ser su ángulo. Ahora aquí hacemos un pequeño despeje, y la cual la fórmula viene a ser la siguiente. Tenemos aquí es el ciclo de trabajo, lo multiplicamos por el periodo total, y esto lo vamos a dividir entre el 100%. Y tenemos aquí un total de 112.5 grados. Entonces, estos datos los vamos a observar de manera clara al momento de ver su funcionamiento en el osciloscopio. Ahora pasamos a la configuración para el microcontrolador. Aquí tenemos las características que debemos de utilizar. Primero, debemos usar un módulo CCP con un timer de 8 bits, que para este caso se utilizará de un timer 2. De un timer de 8 bits viene a ser de su rango de 0 a 255. Después vamos a seleccionar una frecuencia para el oscilador, que en este caso puede ir de 32 kHz hasta los 8 MHz. Y aquí tenemos unas fórmulas que vamos a utilizar para calcular los datos que necesitamos para poderlos cargar a la programación del microcontrolador. Tenemos aquí lo que es el periodo del PWM que vamos a necesitar. Esto es igual a un dato que tenemos aquí, la precarga. Le vamos a sumar 1. Esto lo multiplicamos por 4. Después esto lo multiplicamos por el prescaler. El prescaler es un dato que vamos a utilizar para la programación. Lo multiplicamos por el periodo del oscilador que vamos a utilizar para el microcontrolador, y también lo multiplicamos por un dato que se llama postcaler. Y aquí tenemos estas otras dos fórmulas que nos van a servir. Tenemos aquí esta fórmula que es de la resolución de bits, que esto viene a ser como el rango que nosotros podemos manejar al momento de querer enviar un ancho de pulso para el servomotor. Y aquí tenemos que este dato PR2 viene a simbolizar lo que es la precarga, esto el periodo de la señal, y tenemos que seleccionar un prescaler y el postcaler de 1, cuyo el resultado de la precarga que vayamos a elegir debe ser menor a 255, ya que es el rango máximo que tiene este timer de 8 bits. Estas son las frecuencias que podemos utilizar para el oscilador del microcontrolador y los valores del prescaler que podemos utilizar. En este caso yo utilizaré una frecuencia de oscilador de 4 MHz y un prescaler de 128. Ahora aquí tenemos los cálculos que se van a hacer para el microcontrolador. Tenemos ahora los datos que necesitamos. El periodo del PWM vienen a ser los 20 milisegundos o 0.02 segundos. La frecuencia del oscilador utilizada va a ser de 4 MHz o 4 millones de Hz. El prescaler de 128, el postcaler de 1 y la precarga no la conocemos. Entonces aquí tenemos lo que es para calcular el periodo del oscilador, del microcontrolador, y tenemos este resultado. Ahora, de la fórmula que ya vimos anteriormente, vamos a realizar un pequeño despeje para poder encontrar el valor de la precarga. Utilizando esta fórmula, hacemos el despeje y tenemos esta fórmula. Y ahora ahí vamos a sustituir los datos que tenemos para poder encontrar este valor. Y haciendo la sustitución y operación, tenemos aquí que el valor de la precarga debe ser igual a 155.25. Y redondeándolo al siguiente número, vienen a ser 156. Ahora, una vez ya teniendo el valor de la precarga, vamos a calcular la resolución de bits que va a tener nuestro sistema para poder manejar lo que es el rango y así poder enviar un diferente ancho de pulso al servomotor. Tenemos aquí la fórmula también que ya vimos anteriormente. Sustituimos los datos y tenemos como resultado 9.29 de resolución de bits, que esto transformándolo en lenguaje binario vienen a ser 9 unos, y que si todas están en estado alto viene a ser 511. Así que tenemos una estimación más o menos de 0 a 511 de rango para poder manejar en la programación y poder enviar un ancho de pulso. Y ahora, para poder programar el microcontrolador,
Esto se va a hacer por medio de la hoja de datos del microcontrolador. Y estas vienen a ser las secciones que vamos a utilizar para configurar lo que es el microcontrolador. En la descripción dejaré la hoja de datos completa de este microcontrolador para que ustedes puedan examinarla, pero estas secciones son las que utilizaremos para poder llevar a cabo la programación. Pasamos ahora a la programación. Tenemos aquí como primera parte los archivos cabecera que se van a utilizar, el compilador XC8, la configuración de bits del microcontrolador y la frecuencia que, como mencionamos, va a ser de 4 MHz. Tenemos ahora aquí la variable y la función que se van a utilizar. Y ahora pasamos a la parte del main, donde aquí haremos lo siguiente: la configuración de puertos del microcontrolador. Para poder llevar a cabo la posición del servomotor, lo haremos por medio de un potenciómetro. Y para poder regular esa posición del servomotor por medio del potenciómetro, lo necesitamos poner en un pin del microcontrolador. Y ese pin va a ser en el puerto A y va a ser RA0. Y para hacer la configuración, lo tenemos que configurar como pin analógico. Y esta viene a ser su configuración. El pin A0 va a ser de tipo analógico. Y ahora tenemos esta configuración para el puerto C, donde va a ir el servomotor, va a ser digital. El puerto A lo vamos a poner como entrada, ya que el potenciómetro va a ser una entrada. Y tenemos aquí esta línea para poder poner el puerto C mitad de entradas y mitad salidas. Y ahora aquí tenemos la inicialización del conversor ADC. Estas líneas vienen en la hoja de datos que, como se mencionó anteriormente, esta ya viene establecida. Aquí tenemos cada una de estas líneas y su significado para poder llevar a cabo el conversor. Y esta la vamos a utilizar para el potenciómetro. Y el potenciómetro, como ya mencionamos, va a estar en el pin RA0 y esta viene a ser su respectiva configuración. Ahora tenemos que configurar el oscilador, que en este caso va a ser de tipo interno. La vamos a configurar a 4 MHz y este viene a ser su configuración correspondiente. Tenemos aquí lo que es un divisor de 1 a 2 y aquí tenemos el oscilador, que en este caso pues van a ser de 4 MHz. Y ahora pasamos a la configuración del PWM para el servomotor. Y como ya mencionamos, se va a usar el timer 2. Esta viene a ser su respectiva configuración, que también viene en la hoja de datos. El prescaler, que como ya se mencionó también, va a ser de 128 y el postcaler de 1. Estas son sus respectivas líneas. Ahora aquí tenemos el valor de la precarga, que si observamos es exactamente el mismo que se hizo en los cálculos de 156. El valor de la precarga es un valor necesario para poder generar el intervalo de tiempo deseado para la frecuencia, que en este caso va a ser de 50 Hz. Y ahora, este módulo PWM va a ser para el servomotor y va a estar ubicado en RC2, ya que ahí es donde va a ir conectado. Y esta viene a ser su línea correspondiente. Y después nos falta habilitar este timer para que pueda funcionar. Y ahora aquí está la configuración del módulo CCP para el servomotor. Aquí tenemos sus respectivas líneas para habilitarlo, para hacerlo modo PWM y va a estar en el timer 2. Ahora aquí pasamos al ciclo infinito, donde aquí se va a hacer la función del conversor ADC y dentro de esta función vamos a obtener lo que son valores. Y para poder llevar a cabo la posición del servomotor, vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo, que esto es para que pueda llevarse la posición de 0 hasta 180 grados. Y de acuerdo a las pruebas que se hicieron anteriormente, tenemos aquí un valor mínimo de 17 y un valor máximo de 78. Estos valores están dentro del rango que, como ya vimos también dentro de los cálculos de la resolución de bits, teníamos una aproximación de 0 hasta 511. Esto es el valor que puede tomar esta variable para llevarse a cabo la posición del servomotor. Y dentro de este rango de 0 hasta 511, este rango es el que nos va a servir para la posición del servomotor. Ahora aquí tenemos para una pequeña fórmula de lo que nos salga del conversor ADC del potenciómetro, lo vamos a transformar para que esté dentro de este rango. Aquí tenemos su respectiva fórmula. ADC lo vamos a multiplicar por 78 y esto va a ir dividido entre 1023, que es el valor máximo que va a tener el ADC.
y esto le sumamos el valor mínimo que viene a ser 17. Y ahora, ¿qué pasa si este valor excede del valor máximo, que viene a ser 78? Aquí tenemos una pequeña condición para que no exceda del valor. Y tenemos de que si excede, se va a mantener en 78 para que no suba. De esta forma ya quedaría en 180 grados. Y por último nos falta mencionar lo del conversor ADC, su configuración. Estas líneas pertenecen para que pueda llevarse a cabo el ADC del potenciómetro y que nos pueda arrojar un valor que en este caso iría de 0 hasta 1023. Y este valor sería transformado para la posición del servomotor. Y esto en sí vendría a ser toda la programación que corresponde. Una vez ya visto la programación, ahora tenemos aquí el esquema de conexiones que, como se logra apreciar, es muy sencilla. Aquí tenemos las conexiones del potenciómetro, que aquí tenemos para tierra, voltaje de 5 voltios y el cable que pertenece a la señal. Esta va a ir conectada en RC2. Y aquí tenemos el potenciómetro para poder regular la posición. Tenemos aquí un capacitor para poder nivelar lo que es la energía de 5 voltios. Y aquí va a ir conectado lo que es el osciloscopio para poder visualizar estas señales que le lleguen al servomotor. Y aquí ahora pasamos a comprobar su funcionamiento. Este es ahora el funcionamiento. Tenemos aquí el potenciómetro para poder variar la posición del servomotor. Aquí está el servomotor y el osciloscopio para poder visualizar las señales que le lleguen a este servomotor. Ahora variamos el valor del potenciómetro y vemos aquí que variamos la posición y la señal. Aquí tenemos la visualización que conforme se varíe la posición, el ancho de pulso de la señal empieza a variar. Igual si lo queremos visualizar, aquí tenemos que la frecuencia son los 50 Hz, el periodo que son los 0.02 segundos y el ciclo del trabajo que de acuerdo a la posición en la que se encuentra está en un 8%, que viene a ser como un poquito más de los 90 grados y que vemos que efectivamente coincide con la posición y que los cálculos fueron correctos. Igual si yo lo pongo a una posición de los 180, tenemos aquí que el ciclo del trabajo está entre el 12.5% que lo que nos salió en los cálculos y que vemos que fueron correctos. Y con esto concluimos que el funcionamiento es el correcto para el manejo del servomotor. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse para poder subir más contenido. Todo lo necesario lo dejaré en la descripción de este video. Código, esquemático y la hoja de datos del microcontrolador. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.